Radical Youth. Una juventud radical. Hey, bienvenido mi gente una vez más al canal que tú comenzaste a apoyar y ya te has hecho parte de nosotros, de nuestra familia Radical Youth. Así que bien contento con todo lo que está pasando, toda la gente que nos está apoyando, toda la gente que se está uniendo a nuestro canal. Estamos sumamente contentos, pero yo no puedo comenzar este video sin antes invitarte que vaya a nuestras dos páginas, Facebook e Instagram. Ambas páginas nos puedes conseguir como Radical Youth. Radical Youth, te vamos a dejar en encabezamiento cómo nos puedes conseguir, y obviamente que vayas a nuestra página en YouTube, allí nos puedes conseguir como Radical Youth. Suscríbete, no solamente eso, dale like a nuestro video si te gusta y compártelo con alguien para que sea de bendición, porque nuestra visión, ¿verdad?, es poder ministrar y poder llegar a toda la juventud de las naciones, pero principalmente a ti que te estás conectando. Así que suscríbete, por favor, para que YouTube recomiende nuestro contenido. Y más que contento, estoy más que gozoso, porque estamos iniciando en una nueva sección. La vez pasada, en el video anterior, lo podemos conseguir aquí en nuestra página, estuvimos hablando en un one-on-one con el pastor Luis Lanzó, pero esta vez comenzamos una sección nueva que hemos llamado Hablando Radical. Oye, una tertulia, vamos a hablar de todos los temas que están trending, de todos esos temas que donde usted quiera que se meta, farmacia, hospital, con sus amigos, esos temas que se hablan allá, los vamos a hablar aquí a calzón quitado, como decimos nosotros, arroz, habichuela, más claro que el agua. Pero en esta sección, haciendo su entrada, su comienzo en este canal, para mí es un privilegio presentar a un gran amigo, un gran hermano, el ministro joven. ¿Qué hay? Ya tú sabes, aquí estrenándome. Así que nada, saludos a todos los que nos ven. Como dice Pei, siga la página, Su Ministro Joven. Me puede conseguir en Su Ministro Joven en Instagram, y también Tu Raya Baja Motivo, donde puedes seguir todos los videos que estamos haciendo, impactando a la juventud, hablando right true. Eso es, sí. Bien claro, más claro que el agua. Y aquí, obviamente, en esta sección vamos a dar inicio, ¿verdad?, en varios temas que vamos a tocar. Y estábamos pensando a ver quién podíamos invitar para comenzar con el pie derecho. Estábamos pensando quién íbamos a invitar para comenzar como se debe comenzar, hablando bien claro, hablando right true, hablando radical. Y para mí es un honor presentarles a un gran amigo, un hombre que yo considero casi mi padre, un gran pastor y un doctor en la palabra. Y para mí es un honor presentarle al pastor Luis Sánchez. Oye, con un aplauso. Saludos, pastor. Aquí los aplausos son reales. Aquí los aplausos no son de mentira. Sí, Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, en esta ocasión, por la oportunidad que el Señor nos permite de poder estar con Pedi, con el hermano aquí también, ministro de Dios. Es un motivo de alegría, Pedi. Es algo nuevo, es una gran visión, es un gran proyecto. Creo que estamos impactando muchos jóvenes, muchas vidas que quieren saber acerca del Evangelio, ¿verdad? Y este es un gran medio, un gran instrumento para llegar a estas personas que tal vez de otra forma no conocerían el Evangelio, porque hay muchas situaciones, muchos tabús, muchos pensamientos que tal vez no voy a una iglesia por X o por Y razón. Pero qué bueno es poder llegar a los hogares, a las vidas, poder hablar, ¿verdad?, en este coloquio que vamos a entablar sobre diferentes temas, los cuales no sabemos. Así que como es algo tan natural... Esa es la sorpresa, ¿verdad? Es importante y es interesante porque no es algo que no hemos preparado, así que es algo que sale normal y natural, ¿verdad? Espontáneo, natural. Así que encantado de estar aquí con ustedes. Y eso es bueno que la gente lo sepa, porque cualquiera puede ver detrás de ese smartphone o detrás de sus televisores. Señores, aquí nada, literalmente nada está preparado. Nosotros simplemente llegamos aquí y le dijimos: Luis Sánchez, vamos a hablar. Y el pastor dijo: vamos a meter mano. Así que, Luis, para mí es un honor, ¿verdad?, que estés aquí con nosotros. Como tú bien dijiste, mucha gente, creo que hablaba con el pastor
Luis lanzó. Y él decía, esto es un marketing. Hay gente que no le gusta llegar a la iglesia, pues nosotros se lo presentamos a través de las redes. Hay gente que no quiere llegar a Jesús, pues nosotros le vamos a llevar a Jesús de cualquier manera. Claro. Yo creo que hemos utilizado las redes porque la generación de hoy están conectadas literalmente 24 horas a las redes sociales. Así que, qué mejor manera que comenzar llevando a Jesús desde nuestro punto de vista, nuestra opinión, obviamente, compartiendo el Evangelio sanamente y para toda la familia, claro está. Así que, Luis, yo creo que debemos comenzar esto, Y fíjate, Luis, yo me encontraba esta semana, me ha dado con estudiar la palabra en el libro de Daniel, y yo miraba estos tres jóvenes hebreos que decidieron no contaminarse. Ellos tomaron la decisión de no contaminarse. Y mientras pensaba en eso, obviamente, cuando tú tomas decisiones tan drásticas como esta, las consecuencias que acarrean en contra de uno son difíciles y nefastas. ¿Por qué? Porque pues tú no vas con la corriente, Claro. con la corriente que todo el mundo está yendo, con la corriente del mundo, si lo podemos llamar así. Así que hoy por hoy, ¿tú crees, Luis, que la iglesia está siendo perseguida? Fíjate que es interesante, partiendo de esa premisa, no tan solamente de estos tres jóvenes, Ananías, Azarías, Misael, son llevados, ¿verdad?, en cautiverio, no tan solamente con Daniel, sino con todo este grupo de hebreos, ¿verdad?, que son llevados en cautiverio por Babilonia. Y se encuentran allí en un cautiverio bajo unas condiciones no muy gratas. Y decimos no muy gratas porque ningún cautiverio es bueno. Así que estos jóvenes hebreos están allí juntamente con Daniel, están en la corte de Nabucodonosor. Están en una situación difícil porque se encuentran fuera de su tierra. Se encuentran fuera de su tierra en una situación espiritualmente para ellos un tanto difícil cuando se les dice a ellos que tienen que adorar a otros dioses. Y decir ellos y tomar la decisión de no adorar, como muy bien señalaba Pedi, eso acarrea persecución, eso acarrea problemas. A base de la pregunta que estás diciendo, eso es lo mismo que le sucede a la iglesia. Fíjate que la iglesia, cuando toma la decisión de no ir con la corriente del mundo en aquellos conceptos y principios que la sociedad entiende que se debe vivir, la iglesia se va a buscar problemas. Jesús hablando, Dios, ustedes no son del mundo. Si a mí me han rechazado, si a mí me han aborrecido, ¿cuánto más a ustedes? Por lo tanto, podemos decir que la iglesia que se encuentra haciendo la voluntad de Dios, una de las cosas que le ha ocurrido y que le va a seguir ocurriendo es la persecución. La iglesia siempre se va a encontrar con persecución. Desde el momento en que se formó la iglesia, allá en el Gólgota, cuando Jesús muere, que comienza el cristianismo a surgir allí en Tesalónica, Pablo comienza a surgir, a predicar el evangelio. Lo primero que surge son persecuciones. Las persecuciones empezaron con Nerón, cuando manda a matar a Pedro y a Pablo. Luego siguieron con Domiciano, el hijo de Flavio Vespasiano. Luego siguieron con Diocleciano. Es decir, las persecuciones se detienen cuando Constantino asume el poder en Roma. Sin embargo, aquel edicto que se conoció como el edicto de Milán, el cual detuvo la persecución en Roma, la persecución entra de otra forma. Es decir, el enemigo de las almas siempre se la ha disfrazado, siempre se la ha ingeniado para tratar de destruir la iglesia a través de la persecución, a través de diferentes formas. Es una de las armas que tiene el enemigo para destruir la iglesia. Así que, contestación a tu pregunta, sí, la iglesia ha tenido, va a tener y continuará teniendo persecución a través de las diferentes generaciones. Y referente a lo que usted dice, pastor, también yo pienso que la iglesia está viviendo una persecución intelectual entre ideología, entre documentos, entre lo que la gente constantemente inventa o cree en contra de nosotros que somos la luz. En un momento, todavía en el Medio Oriente, ¿verdad? Hay gente que todavía son siendo mártires, los están matando por profesar a Cristo, mujeres, etcétera. Pero en el lado de nosotros constantemente estamos viviendo una persecución
intelectual ante lo que el gobierno, lo que le llaman la élite, está creando en contra de nosotros que tenemos la verdad. Claro, fíjate que en el Medio Oriente y en algunos países la persecución es física. En otros lugares, en Occidente, hay una persecución, como muy bien señalas, de principios, donde los principios hoy están siendo atacados, donde los principios hoy están siendo cambiados, donde se quiere eliminar los conceptos bíblicos, donde se quiere eliminar la palabra. Ante esa situación se enfrenta a la iglesia. O sea, mientras en unos lugares hay una persecución física, en otros lugares tú te vas a encontrar con una persecución de eliminación de la palabra, de cambios de principios, de cambios de valores. Así que la iglesia está en una posición que, como dijo el profeta Jeremías, tiene que pararse en el camino y preguntar por la senda antigua. ¿Por qué? Porque lo que pretende esta sociedad a través de las leyes, a través de diferentes aspectos, es cambiar los conceptos bíblicos, cambiar los principios, cambiar el modelo establecido por Dios. Ante esa situación, la iglesia se enfrenta, la iglesia tiene un reto por delante, la iglesia se encuentra en estos momentos ante una gran crisis. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ante el reto que tenemos por delante? ¿Claudicamos a nuestros principios? ¿Ve? Así que tú tienes una persecución ahí, una persecución emocional, una persecución de principios, una persecución de valores, diferente tal vez a la persecución física, pero sigue siendo persecución. Entonces, lo que preocuparía aquí más bien sería la generación que viene detrás de nosotros. O sea, porque nosotros podemos, o sea, no quiero mencionar la palabra pelear, pero nosotros podemos pararnos de frente y decir esto no es lo que aprendimos, o esto no es lo que enseñamos, o esto no es, ¿verdad?, lo que se nos ha inculcado. Pero me preocupa la generación que viene detrás de nosotros. Definitivo. Porque es la generación que ahora mismo está siendo bombardeada en las escuelas, es la generación que ahora mismo está siendo bombardeada en sus centros de amigos, porque, mano, al contrario de antes, estamos viendo hasta la niñez muy abierta en todo lo que hablan, en todo lo que expresan, en la inclusión, como ellos le llaman, ¿no? Hoy en día es súper natural ver dos personas del mismo sexo de la mano, ¿no? Dándose cariño. ¿Cómo uno trabaja esto con la generación que se viene levantando? Fíjate que ha utilizado una expresión que se llama la inclusión. Nuestra sociedad, esta generación, la educación nuestra, lo que se está viviendo en estos momentos, a donde nos lleva es a la utilización de esa palabra, la inclusión. Y cuando hablamos de inclusión, es decir, todo el mundo tiene derecho a, y todo el mundo tiene derecho como individuo a, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso, estamos de acuerdo en que las personas tienen derecho, todo el mundo tiene derecho como individuo. Pero cuando hablamos de inclusión y nuestro sistema nos está llevando hacia ese modelo de inclusión, estamos hablando entonces de, como muy bien señala Pedi, hasta dónde aceptamos estos tipos de relaciones, ¿verdad? Que unos le llaman que hay que ser inclusivos, y el término inclusivo es que tenemos que aceptar este tipo de relación de pareja del mismo sexo. Esto es lo que se está viendo en las escuelas, porque tú tienes que educar, tú tienes que tomar a los niños, ir llevándolo mentalmente, emocionalmente, ir preparándolos intelectualmente a que puedan aceptar esa terminología de inclusión. Por eso es que para nuestro sistema es tan importante ese tipo de educación. A eso es precisamente a lo que se enfrenta la iglesia. ¿Cómo yo puedo trabajar frente a ese gran reto que tiene nuestra niñez, que tienen los jóvenes, contra esa educación inclusiva? Porque tú decir que las parejas del mismo sexo son parte de nuestra sociedad, como lo son, tienen derecho como lo tienen, pero ese término inclusivo, ¿verdad? Es donde se está comenzando a educar, y ahí ustedes ven cómo la educación actualmente se ha ido cambiando hacia esos aires, ¿verdad? Cómo la educación, cómo los sistemas educativos, tanto en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico,
A nivel de Puerto Rico, a nivel de Estados Unidos, la educación va hacia la inclusión, va hacia ese movimiento. Es un movimiento que está tomando auge, es un movimiento que está tomando fuerza a nivel mundial. Ese término de inclusión. ¿Qué va a hacer la iglesia ante esa situación? Pues la iglesia tiene que preparar, la iglesia tiene que educar, porque no podemos sacar a nuestros niños de las escuelas. Al contrario, tenemos que prepararlos, como muy bien tú señalabas, para poder hacer frente a esas corrientes nuevas que están surgiendo. Volvemos en esa terminología de inclusión. La iglesia tiene la gran responsabilidad de educar, reenfocar. O sea, la iglesia tiene que mirar ahora todas estas corrientes que están sucediendo a nivel mundial y preparar sus maestros de niños, preparar sus maestros de jóvenes para que nuestros niños, cuando vayan a las escuelas, cuando vayan estos jóvenes a la high, puedan hacer frente a estas nuevas corrientes, a ese gran reto es que se enfrenta a la iglesia. Así que fíjate el reto que tiene la iglesia, el momento que tiene la iglesia. Es un momento difícil, es un momento de crisis. O sea, vivimos en un momento donde la sociedad quiere impulsar, quiere controlar, quiere manipular y volvemos a influenciar la iglesia. ¿Cómo la iglesia se para de frente ante estas corrientes? La mejor forma es la educación, preparar, orientar, dar herramientas para poder hacer frente a todas estas corrientes. De otra manera, estamos en un momento difícil. No, y nosotros como padres, ¿verdad?, tenemos una gran responsabilidad. Definitivamente. No solamente cristianos, todo en general. Definitivo. Basado en lo que usted acaba de decir, entonces la iglesia debería tomar la opinión o decir, es mejor, o abstenerse y tomar el derecho de admisión, de nosotros tomar y ponerle en la puerta como ponen los biques y toda esta gente, de reservarse el derecho de admisión por estas personas o no. Fíjate que yo soy de los que creo, cuando colocamos un letrero en nuestras puertas, nos reservamos el derecho de admisión. Yo no creo en el discrimen hacia nadie. El discrimen es lo peor que le puede pasar a un individuo. El discrimen es una expresión inhumana, ¿verdad? Porque todo individuo, su dignidad se respeta. Por tanto, el tú colocar un letrero donde dices, me reservo el derecho de admisión porque puede venir un homosexual, porque puede venir una lesbiana, entonces, ¿cómo le vamos a predicar? ¿Cómo le vamos a hablar del amor de Cristo si no los vamos a recibir en nuestra iglesia? Para eso es la iglesia. O sea, la iglesia está para recibir, la iglesia no está para expulsar a nadie. Al contrario, tenemos que recibirlo, independientemente de cómo lleguen. O sea, Jesús no rechazó a aquella mujer que llegó donde él con aquel problema de que la acusaban por haber tenido diferentes maridos, por haber sido cogida en el acto de adulterio. Jesús no la rechaza. Jesús pudo haberle dicho, no, conmigo no. La llevan donde Jesús. Y Jesús pudo haberla rechazado. Sin embargo, Jesús se sienta con ellos, escribe en la arena, y el que tenga algo que acusarla, pues que tire la primera piedra. Y algunos dicen, estudiosos, que Jesús estaba escribiendo los pecados, los nombres de los que allí estaban acusando, a la que se habían acostado. Claro, así que Jesús es la puerta, y él dice, yo soy la puerta, y que por mí entrare, hallará paz. Así que la iglesia está llamada a tener las puertas abiertas. Lo que la iglesia se tiene que preparar es para recibir a esta gente. La iglesia se tiene que preparar para aceptar a esta gente, no su conducta, no su forma de vida. Fíjate que yo no estoy de acuerdo con su conducta. Yo amo al individuo. Lo que yo no amo es el pecado, lo que yo no amo es la práctica, pero al individuo lo acepto. O sea, nuestra crítica no es al individuo. Definitivamente. No. O sea, tú no puedes condenar al individuo como individuo. Yo no estoy de acuerdo con la práctica, con la conducta del individuo. Yo no estoy de acuerdo con la conducta del pedófilo. Yo no estoy de acuerdo con la conducta de la persona que asesina, del criminal, del que usa droga. Tampoco estoy de acuerdo con la conducta del homosexual o de la lesbiana. No estoy de acuerdo con la conducta. ¿Ve? Eso es distinto al individuo. Yo no discrimino contra el individuo. Yo amo al individuo. Con lo que no estoy de acuerdo es con su conducta. Nada más. Así que ante eso, la iglesia tiene que tener sus puertas abiertas para que esa persona, ese hombre, esa mujer,
llegue a nuestros templos, escuche la palabra. Y la Biblia dice que por el oír viene la fe. Pero esa persona va a cambiar de vida si en la iglesia se va a encontrar con un letrero que diga me reservo el derecho de admisión, o que cuando llegue esa persona a nuestra iglesia lo recibamos con la cara dura? Buscando amor recibamos un rechazo. Tú sabes, Lo contrario a lo que predicamos. Tal vez no tengo el letrero, Pedi, pero con la cara te lo digo todo. Mi actitud, Claro, definitivamente, suficiente. definitivamente. Yo creo que el tiempo que estamos viviendo como iglesia es crucial. Yo creo que ahora es que se va a saber quién realmente sigue a Jesús. Y obviamente sigue su ministerio y lo que Jesús hacía. Porque, pues, como definitivamente tú dices, hay que recibirlos con amor. Hay que recibirlos con amor. Ahora, Luis, cambiando el tema drásticamente, hablemos de un tema que posiblemente para muchos sea un tabú. Para muchos sea un tabú. Pero me consta que tú has hablado de este tema en la iglesia. Me consta que has traído conferencias con este tema. Me consta todo lo que has hecho con este tema, y es la pornografía. Luis, ¿hay pornografía en la iglesia? Oh, claro. ¿Se mete la pornografía en la iglesia? Claro que sí. Se mete la pornografía en la iglesia. Lamentablemente, tenemos que admitir ahora, ¿verdad? Es algo tan asqueante. Una noticia que está surgiendo ¿verdad? En esta semana ha salido este pastor que fue encontrado en los Estados Unidos en un establecimiento de café, viendo una dama y masturbándose, ¿verdad? Esta persona no era la primera vez que lo hacía, así que se coge por segunda ocasión. O sea, estamos hablando de un pastor. Estamos hablando de un pastor. Hay un alto por ciento de los pastores, o sea, en Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, que consumen pornografía. Claro, así que fíjate lo asqueante que es si esa persona está en un establecimiento público, o sea, y la persona tomándose un café, masturbándose. Si esa persona hace eso en un establecimiento público, que no hace en su casa. Entonces, mientras que está en la iglesia dando una pantalla de que soy santo, de que soy bueno, y en la casa es un demonio. ¿Sabes? Así que si dijéramos que no existe pornografía, estaríamos hablando mentira. No. Hay pornografía en la iglesia. Lamentablemente está surgiendo, está pasando. Precisamente de eso vamos a hablar dentro de una hora en esta conferencia matrimonial que nos invitaron a dar, y uno de los temas es precisamente la pornografía, porque algunas personas utilizan, y como esto es un tema calzón quitado, Claro. Sin miedo. sin alguna gente utiliza la pornografía como un medio de excitación. O sea, para poder yo tener relaciones íntimas con mi esposa, déjame ver esta pornografía. Se incluye. Claro, pornografía es pornografía. Si yo tengo que ver una película X, si yo tengo que ver cosas pornográficas para poderme excitar y tener una relación sana con mi esposa, algo está pasando anormal, algo no está saludable. Definitivamente está adicto a esa... Sí, hay un trauma, hay un trauma. Claro, porque depende de para. La pornografía te crea adicción. O sea, la pornografía es adictiva. La persona que consume la pornografía es uno de los pecados grandes dentro del ser humano. Te crea adicción, y el que ve pornografía quiere seguir viendo pornografía, y te crea esa actitud adictiva que para entonces esta persona, para poder tener una relación sana, tiene que ver pornografía. De otra forma no se estimula. Así que la pornografía se está convirtiendo en un estímulo para poder mantener una relación con mi esposa. Y volvemos, si eso pasa, está pasando algo en esta persona o en esta pareja que no está bien. Hay que buscar entonces ayuda profesional, además del espiritual. O sea, desde el punto de vista natural, ¿está bien o se vuelve pecado cuando es adicción? ¿Cómo usted lo ve o cómo lo proyecta a los jóvenes o a la iglesia? Claro, la pornografía es pornografía. La pornografía no está bien si me crea adicción, o no está mal si no me crea adicción. La pornografía es pornografía. La pornografía me lleva a practicar entonces conmigo masturbación, me lleva entonces a la fornicación. Es decir, a eso me lleva la pornografía.
fíjate que la pornografía es como decíamos en el barrio, es como el perico, como la cocaína. Las personas dicen, yo me tomo, hay una obra teatral que se llamaba Papo Impala está quitado, y Papo Impala está quitado, era que Papo Impala decía, yo estoy quitado, ya yo no uso marihuana, pero de vez en cuando me doy un cantazo para estar en Pero estoy quitado. pero estoy quitado. Papo Impala está quitado. Pero estoy quitado. O sea, ya yo no lo uso constantemente, pero de vez en cuando me doy un tabaco, decía Papo Impala. Eso pasa con la pornografía. O sea, la pornografía está mal independientemente la persona la use de manera adictiva o no, porque se va a empezar. Y eso es abrir una puerta a un vicio que eventualmente puede destruir mi vida. Y yo, mano, yo diría que los Vida y jóvenes, matrimonio. literal. Y los jóvenes de hoy en día, mano, tú sabes que tú has tenido la bendición de trabajar con jóvenes, Luis también. Yo me he dado la oportunidad de trabajar con jóvenes. Yo diría que hay un gran por ciento dentro de la iglesia 90 consumen un 90%, consumen pornografía. Y Luis, ¿no será esto responsabilidad de nosotros como iglesia? Te voy a decir por qué. Yo vengo de la generación que hablar de estos temas era un tabú. De sexualidad, ¿sabes? La sexualidad para nosotros. Sí, no, bastante contemporáneo. Claro, no es tan somos grande, iguales, ¿no? somos más o menos la misma edad. Entonces venimos de ese tema de, mira, yo vine a hablar de sexualidad casi casándome. Y ahora me toca trabajar con jóvenes. ¿Qué pasa? Cuando tú ves un joven, un chamaquito de 14, 15, hasta 12 años hablándote de pornografía tan normal, tú dices, mano, ¿en qué mundo yo nací, me crié? Porque es súper normal. Entonces yo digo, Luis, no tenemos nosotros como iglesia la responsabilidad de hablar de estos temas, porque ahora mismo afuera nos están ganando. O sea, las mismas escuelas nos están ganando esa batalla, porque antes no se hablaba ni de sexualidad en las escuelas. Hoy por hoy hasta le dan profiláctico a los estudiantes. O sea, el mensaje es mejor protégete en lugar de abstenerte. Y la exposición a la música secular, que También. es tan explícita. O sea, va de todo de la mano, que la iglesia lo ve como tabú. Quizás no todas, pero todavía hay un gran grupo ¿verdad? de creyentes que ven la sexualidad como un tabú. Y los jóvenes están siendo educados por lo que escuchan y por el acceso que tienen al internet y a la pornografía. Y me consta que tú hablas de estos temas. Claro. Me consta que tú hablas de estos temas. Tú hablas de estos temas. ¿Cuál es la importancia de como iglesia hablar de esto a calzón quitado, como uno dice? Pues fíjate, Pedi y Cirilo, o sea, por eso estamos diciendo la importancia de la educación. O sea, la iglesia tiene que reenfocar nuevamente su educación. De ahí la importancia de hablar de estos temas. El problema es que antes no se hablaba de sexualidad libremente en las escuelas. Así que la iglesia tiene un reto, como hemos venido hablando desde el principio, contra la educación. Tú tienes un niño de 5 años, una niña de 5 años, que le empiezan a hablar de relaciones íntimas. O sea, ¿cómo tú le hablas a un niño de 5 años de relaciones íntimas, aún de relaciones anales, si lo que tiene son 5 años? El niño lo que quiere, o la niña lo que quiere es jugar con muñecas, jugar con carrito, qué sé yo. Eso es lo que quiere un niño de 5 años. O sea, ¿cómo yo le hablo a un niño de 5 años, de 6 años, de 7 años de relaciones sexuales? En la medida en que yo hable de estos temas en estos niños, estoy matando esa inocencia. Por tanto, lo que estoy despertando en ellos es ese apetito sexual, esa curiosidad sexual, ¿verdad? Que no está en ellos, lo que está en ellos es el deseo de jugar. Pero ante esa educación, ese bombardeo de educación que están recibiendo de nuestras enseñanzas, de nuestra educación, estamos levantando ese apetito, estamos levantando esa curiosidad sexual en los niños. A eso le añadimos los medios de comunicación. El teléfono que le compramos a la nena, el celular que le compramos al nene, tienen todos los medios. A ese fenómeno es que la iglesia tiene como reto tratar de combatir. Accesible, el teléfono. Claro. Antes uno tenía que cortarse con el chamaquito, Claro. que él tenía la revista, que se sabe. Claro. Ya lo tienen ahí. Claro. En tu cara, sin saber. Claro, El niño está la entra- accesibilidad que Exacto, tiene esta sociedad a cuestiones pornográficas es diferente a los años 70, 80, que era una revista que aquel señor tenía un kiosco allá en San Juan y tenía aquella revista guardada en un closet.
Ya no. Ya eso hoy en día tú lo tienes en tu celular. Eso hoy en día tú lo tienes contigo. Y si papá y si mamá no entra, porque eso es la privacidad de mi hijo, y mamá no coge ese teléfono y papá no supervisa ese teléfono, y hermano, lo que ese niño está recibiendo ahí, sabrá Dios qué es. Tú sabes, ese es el gran reto que tenemos. Literal, no, y que ahora hasta los anuncios son sexualizados. Sí, todo, definitivamente, todo. Esa es la crisis que tiene la iglesia. La iglesia tiene que prepararse hoy para poder hablar de estos temas. O sea, antes tal vez tú hablar de sexo era un problema, pero fíjate que el tema del sexo está en la Biblia. O sea, está en la Biblia. Si está en la Biblia es porque hay que hablar del mismo. Pablo habla del sexo, Pedro habla del sexo, el Cantar de los Cantares, ese libro poético, ese libro sensual que no se iba a incluir en el canon sagrado en aquel momento histórico, porque para los antiguos pensaban que era un libro demasiado muy erótico, y el Cantar de los Cantares no se iba a incluir en el canon sagrado, hasta que se entendió que el Cantar de los Cantares es el libro que expresa la mayor intimidad entre Dios y su pueblo. Eso dijeron los rabinos antiguos. Akiva, aquel rabino antiguo que se le consultó con respecto al Cantar de los Cantares, Akiva decía, aquel rabino, ¿cómo es posible que no incluyamos este libro en el canon sagrado si es el libro que explica de manera gráfica la verdadera relación íntima entre Dios y su pueblo? Y los reformadores decían que es el libro que expresa la mayor relación íntima entre Cristo y la iglesia. Así que cuando uno lee el Cantar de los Cantares, que mucha gente los coge cuando llega la época de celebrar San Valentín, para la gente que no tiene a Cristo, coge el Cantar de los Cantares y comienza a hablar del Cantar de los Cantares, los versos que hay en ellos. Eso no es el Cantar de los Cantares, ¿verdad? Como yo como iglesia no voy a hablar de sensualidad, como yo como iglesia no voy a hablar de relaciones íntimas. Es mi responsabilidad eclesiástica educar a mis miembros. Si yo no los educo, me lo va a educar el mundo. El problema es, ¿quiero yo que el mundo me eduque a la iglesia? Esa es la situación que estamos teniendo. Sí, esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta. Literal. Con estos temas tan... Esto está caliente, pero esto está caliente. ¿Cuánto tiempo llevamos ya, mano? Mira cómo estamos. Oye. No, esto está brutal. Yo creo que esto se merece una segunda parte, Luis. No, claro. Segundo round. Merece una segunda parte. Sí. Hay que hablarla. Esto está brutal. Hay que hablarlo, Pedí, porque es que la gente, la educación sexual no es hablar de sexo no es pecado. No. O sea, el sexo como tal, y verdad, y volvemos, de eso voy a hablar ya mismo. Hablar de sexo no es pecado. O sea, hablar de sexo no es pecado. O sea, porque es parte de nosotros, es parte de nosotros como creyentes. Me toca a mí como iglesia, me toca a mí como ministro de Dios, responsablemente hablar de este tema a mi congregación. Me toca a mí educarlo. Si no lo educamos nosotros, estas personas, ¿quién no las educa? ¿Quién le va a enseñar? No, Luis Sánchez, eso es algo innato. Sí, es innato. Innato se pensaba que el sexo era solamente un medio de reproducción, y simplemente se veía a la mujer como un hecho de reproducción. Así lo veían los griegos, así lo veían parte de los romanos, de esa cultura que viene de helenística. La mujer es un medio de reproducción, pero el yo tener mi esposa y mi esposa estar conmigo, esa relación íntima es un medio de disfrutar, de tomar placer, de yo estar con esa mujer a la cual yo amo. Por eso Pablo y Pedro, Pablo en Éfeso y Pedro en su carta dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó la iglesia? Cristo la cuida, Cristo la protege, Cristo está por ella. Yo tengo que cuidar, yo tengo que amar a mi mujer. Exacto. Tú sabes. ¿Eso quién lo enseña? Eso lo enseña la iglesia. Si yo se lo dejo al mundo, el mundo lo que va a decir, muchachos, puedes tener otra mujer, tú puedes tenerle... No. Eso le toca a la iglesia responsablemente educar, enseñar cómo se debe hacer la relación. Hasta eso.
La gente dice, no, es que yo no me meto en la cama de las parejas. Pues Cristo se metió en la cama, la iglesia se mete en la cama. Porque debo ser santo no solamente en mi vida comunitaria, sino en mi relación íntima. Porque yo, teniendo relación íntima, si Cristo viene a levantar la iglesia, ¿me voy o me quedo? Claro. Tenemos que irnos. Me voy. Claro. Si Cristo levanta la iglesia en mi relación íntima, yo voy para el cielo también, amado. Claro. Eso no es ningún problema, eso no es pecado. ¿Me entiendes? Eso fue establecido por el mismo Dios. Claro. O sea, lo que pasa es que alguna gente lo ven como pecado. Es pecado, es inmundicia, es fornicación cuando se hace fuera del matrimonio. A eso la Biblia le llama el lecho con mancilla. El lecho con mancilla es cuando se tiene relación íntima fuera del vínculo del matrimonio. Eso es el lecho sin mancilla. De eso es lo que Pablo está hablando en esa carta. Sabiduría. Sabiduría. Para concluir, pastor, una pregunta, un consejo que usted le pueda dar a la iglesia en general y también nos puede decir de su servicio que la iglesia está ofreciendo. Muy bueno. Fíjate que, y qué tremendo es, ¿verdad? Aunque dejamos esa pregunta en el aire, lo tomo a manera de comentario trending. Sabe que ahora mismo se está hablando mucho acerca de esta ley que firma el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el 22 de junio ahora del 2022 sobre el aborto, las implicaciones que tiene el aborto sobre esto. Nosotros vamos a hablar, estaremos hablando sobre esto en la iglesia, las implicaciones que tiene, Pedi, este tema sobre la iglesia, cuál es nuestra posición como iglesia sobre este tema tan delicado, sobre este tema tan importante, cuál es nuestra opinión en relación con la decisión que toma el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Roe vs. Wade, cuál es la importancia de este caso en nuestra sociedad civil, cuál es nuestra posición como iglesia. Pues nuestra posición, por lo menos de nosotros como iglesia, nosotros estamos en contra del aborto, creemos que Dios tiene el control sobre la vida. En el caso de Roe vs. Wade, Wade era un fiscal, Jane Roe era un nombre, un seudónimo. Esta señora se llamaba Norma McCosby. Esta joven tenía 2 hijos, queda embarazada nuevamente y quiere abortar. Ella vive en Texas y el estado de Texas prohibía el aborto. Así que 2 abogadas llevan el caso contra el estado de Texas, específicamente contra Henry Wade, que era el fiscal. Y el tribunal en aquel momento dijo, luego de varias decisiones en los tribunales de menor jerarquía, cuando llega el Supremo dice que el aborto está contenido dentro del derecho de la intimidad como derecho, que está contenido entonces en la Constitución. De ahí se aprueba el aborto. Ahora, en una decisión 7-2, ahora el Tribunal Supremo dice no, el aborto no está contenido en la Constitución, por tanto el aborto no es un derecho. Aquí entran 2 aspectos. Uno, el derecho de la mujer sobre su cuerpo a decidir si aborta o no, o el derecho a la vida de aquel feto, ¿verdad? Esos son dos aspectos que entran en pelea, en disputa. ¿A qué le damos prioridad? Al derecho de la mujer, y la mujer dice, mira, yo decido sobre mi cuerpo lo que yo quiero hacer. Y el hombre decide, pues la vida la da Dios y Dios la quita. Así que estos 2 derechos entran en pugna. ¿Qué se debe hacer? Pues mira, nosotros creemos fielmente que el derecho a la vida está por encima de todas las cosas. Que si la persona va a abortar, pues lo que se le dice es, pues tenga a su hijo, mejor denlo en adopción, que fue lo que hizo eventualmente esta señora Roe. Roe, cuando lleva el caso en el 1969, ella le había dicho que estaba embarazada y tenía 2 hijos, pero cuando lleva el caso, que se resuelve en el 1973, ya ella da luz, y cuando da luz, da el hijo en adopción. Pues eso es lo que creemos. Si vas a dar a luz, darlo en adopción y la persona se salvó. O sea, eso es lo que creemos, ¿verdad? Y esta pugna, lamentablemente, es lo que está tomando tanto
tanta fuerza a nivel de Estados Unidos, a nivel de Puerto Rico, es lo que está levantando esta lucha, estas pasiones civiles, y la iglesia tiene que educar también sobre eso. Por tanto, la iglesia tiene un reto. La iglesia de este momento tiene un reto de educar, de ver lo que está sucediendo y cómo hablamos de esto que está impactando nuestra sociedad hoy. Así que, con respecto a la pregunta que me hiciste, pues la Iglesia del Valle, damos gracias a Dios. Yo ando con Lucy, mi esposa, que está allí. Lucy es mi ayuda idónea, doy gracias a Dios por ella. La iglesia está trabajando, como yo le estaba indicando, con la comunidad. Estamos educando. Hemos establecido una biblioteca electrónica donde tenemos internet para toda la comunidad. Tenemos 9 computadoras para que los niños de la comunidad la utilicen. De aquí la gente puede sacar licencia de los papeles de ASUME, todos aquellos documentos que todos los documentos que las agencias del gobierno les requieran, lo pueden sacar desde una oficina que se llama Oficina de Servicios Comunitarios. Tenemos esta oficina aquí, que está abierta de 8 a 4 de la tarde. ¿Lunes a viernes? De lunes a viernes. Estamos trabajando con la comunidad, sirviendo a la comunidad. Como debe ser. Sí, porque yo creo que el evangelio, hay mucha gente que le gusta predicar, y eso es bueno. Pero yo creo en este evangelio donde muchas veces hay que enrollarse las mangas e ir a la comunidad. ¿Entiende? Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que le estamos llevando a la iglesia, es lo que estamos enseñando. Un evangelio donde hay que ir a aquella persona que necesita. Los viernes estamos repartiendo sopa, repartimos 450 sopas todos los viernes de pollo a mujeres que viven solas, a personas que están desamparadas. Comenzamos en una esquina del pueblo, terminamos debajo del puente. Porque hay necesidad. O sea, el evangelio no es simplemente la iglesia, el evangelio es la comunidad. Y las iglesias tienen que reenfocarse ante la crisis que estamos viviendo. No podemos seguir corriendo igual. Hay unos nuevos desafíos. O sea, hay unos desafíos contemporáneos que hay que atender. Y estos desafíos, pues, nos hemos decidido atenderlos de esa forma. Ayer terminamos un campamento de niños, una victoria arropante. Tuvimos una gran cantidad de niños, teníamos 40 niños de la comunidad. O sea, ahí es donde hay que ir, ahí es donde hay que enseñar, ahí es donde hay que educar, ahí es donde hay que trabajar con la niñez, con nuestra comunidad. Y ese es el evangelio que nosotros queremos llevar, un evangelio fuera de la iglesia, un evangelio a la comunidad. Sí, que de esa manera, ¿verdad? Perdonando, impacta al niño, trae a la familia. Definitivo. O sea, eso es básico. Definitivo. Y es el mensaje de Jesucristo. Es a la comunidad. O sea, es impactar la comunidad. Es sacar la iglesia de su área de confort y llevarla a la comunidad. Donde está la necesidad realmente, ¿ves? Y eso es lo que hemos tratado de hacer aquí, y la gloria para Dios. La iglesia me ha respondido de manera maravillosa. Tuvimos un grupo tremendo de hermanos trabajando ayer, toda esta semana con el campamento de niños. La iglesia, brutal. La iglesia ha tenido un respaldo maravilloso. El trabajo se está haciendo. De eso se trata, de reenfocarse, de reeducarse, romper paradigmas. Brutal, ¿no? Y de eso se trata, el servicio. El servicio, definitivo. El servicio. Yo creo que esa es la prioridad de nosotros como iglesia. Oye, Luis, yo voy a culminar con una pregunta comprometedora. Una pregunta que no te va a comprometer probablemente para el canal, te va a comprometer con nosotros, te va a comprometer con toda la gente que esté viendo a través de... Yo necesito hasta beber agua. Dame un segundito. Bebe un poquito de agua. No me ponga el pastor nervioso, por favor. Invitamos a todos los amigos, invitamos a todos los amigos de la iglesia, de la comunidad, para que vean este gran programa. Luis Sánchez, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo tú te puedes mantener tan joven? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Es una buenísima fórmula. Yo tengo 62 años. Mira para allá. Yo tengo 30 y... Yo tengo 62 años. Doy gracias a Dios por mi esposa nuevamente, porque tengo una esposa que me cuida. No, te da cremita. Sí, no, mi esposa me cuida y mi nena me da mucho cariño. Alessandra yo tengo una hija que se llama Alessandra, que Alessandra también me cuida. Pero mira, una de las cosas que yo le decía a unos amigos pastores, y es que
los pastores muchas veces estamos tan ajorados que no sacamos tiempo para cuidarnos. Y yo le decía a este amigo mío, pastor, que murió, pastor, hay que sacar tiempo para caminar. Saque tiempo para caminar, porque usted tiene la presión de la iglesia, tiene la presión de la familia, tiene la presión de la comunidad, pastor, y eso nos mata. Entonces el pastor no tiene tiempo muchas veces de hacer ejercicio, pero hay que sacarlo, Pedi. O sea, y cuando tú caminas, cuando tú cuidas tu dieta, cuando tú te estás cuidando, fíjate que tú puedes predicar mejor, tú puedes hablar mejor, tú tienes mejor fuerza, tú tienes más energía. Así que yo le aconsejo a los pastores, y tal vez algunos me dirán, pues mira, Luis, no, es que hay que caminar. ¿Tú sabes que cuando Jesús salía de Galilea, que bajaba hasta Judea, de Galilea a Judea, Galilea es arriba en el norte, Judea es acá en el sur, hay 150 kilómetros. Eso lo tuvo que caminar en un momento dado José y María. Cuando el censo, José tuvo que bajar con María embarazada hasta Belén. De Galilea a Belén de Judea hay 150 kilómetros. Y Jesús subía y bajaba todo aquello, a veces constantemente. Así que Jesús se mantenía en una condición física saludable. Una, dos. Fíjate que cuando van a salir de Egipto, el Señor le dice, lo único que van a comer es cordero asado, con agua, cordero con agua y hierbas amargas. El cordero es una carne blanca, asado, eliminan la grasa. ¿Qué hace con esa agua? Con esa agua te hidratas, así que la carne baja mejor. La hierba de igual manera es saludable, así que tienes todas las fibras, sí, la digestión porque y vas todo. a caminar. Correcto. Así que eso te mantiene en condición. Fíjate que tú comenzaste hablando de los jóvenes hebreos, de Ananías, Azarías y Misael. Cuando ellos están frente al mayordomo, le dicen al mayordomo, no me des de la comida del rey. Y se le asigna legumbre y agua. Darnos legumbre y agua por 10 días. Cuando transcurren los 10 días, dicen que su condición, su rostro era mejor. Sí, hubo la mano de Dios allí, pero lo que tenían era legumbre. La legumbre es proteína. La legumbre había aminoácidos, había vitamina. Así que cuando se están comiendo aquella fibra, aquella legumbre con proteínas, con aminoácidos, luego tú le añades agua, están oxigenando su cuerpo. Al oxigenar su cuerpo, esa sangre fluye, esa sangre llega al cerebro, corre por nuestro cuerpo de manera mucho mejor. Cuando terminan esa prueba de 10 días, que van donde el mayordomo y lo lleva donde Nabucodonosor, dice que el rostro de ellos era mejor que el de los demás. ¿Por qué? Porque los otros jóvenes, que también eran hebreos, que mira la presión de grupo, que dejamos ese comentario, pero había una presión de grupo contra Ananías, Zafira y Misael, porque habían otros jóvenes que estaban allí, pero estos se abstuvieron, estos decidieron, y había una presión de grupo porque aquellos estaban comiendo de todo. Allí había lechón, allí habían de todo eso que a nosotros nos gusta. Todo lo que tapa la arteria. De todo lo que tapa la arteria. Pero ellos dijeron, no, pruébanos por 10 días. Y dice que cuando los probaron, que fueron donde Nabucodonosor, su rostro brillaba. Oye, tenían aquellos rostros brillaban. Si la sangre estaba oxigenada, si esos cuerpos estaban robustecidos, tenían proteínas, tenían aminoácidos, se veían bien. Así que yo, como siervo de Dios, tengo que cuidarme. Este es el templo del Espíritu Santo. Yo no lo puedo malgastar, yo no lo puedo destruir. Tengo que cuidarme. Tengo que de vez en cuando caminar para cuidar mi cardio, ¿verdad? Tomar mucha agua para que esa sangre se oxigene, llegue bien al cerebro. Cuando esa sangre llega bien al cerebro, puedo predicar de manera efectiva, porque estoy predicando, no me asfixio. Y hasta aquí lo dejamos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Son 62. Oye. Tú no creas que la fórmula es fácil. Luis, gracias por gracias a ustedes, me lo por aceptar este momento. Tenemos la segunda parte. Hay que hacer una segunda parte. Me lo disfruté. Hay que hacer una segunda parte. Así que ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Vayan a nuestra página, porque contenidos como este constantemente van a subir. Así que busquen el Ministro Joven. ¿Cómo te consiguen?
Ministro Joven, y también como tú, raya abajo, motivo, en Instagram. Eso es Pedio Oficial. Luis Sánchez, ¿cómo te pueden conseguir en Facebook? Me consiguen por Luis M. Sánchez Casanova, y en la iglesia nos consiguen a través de Facebook Live de la iglesia. Estamos siempre transmitiendo ahí, estamos en el sector Colobó, aquí a las órdenes. Un saludo de mi esposa Lucy y de toda la iglesia del Valle, aquí en la comunidad de Colobó, donde el Señor nos ha llamado a servir. Esta iglesia era pastoreada por el reverendo Nicolás Quiñones, que se retiró, y ahora nosotros estamos aquí tratando de hacer algo más por la obra. Amado, un gran abrazo de nuestra parte. Así que quédense conectados con nosotros, denle like a este contenido, compártalo con alguien más que va a ser de bendición. Y te esperamos en la próxima. Así que, goodbye, mi gente.